Al revisar la cámara vio a la niñera haciendo esto y lloró. «Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo». Los dedos de Rodrigo Ferreira temblaban sobre la pantalla del teléfono. Eran las 11:40 de la noche y él había prometido no revisar las grabaciones hasta el fin de semana, cuando tuviera tiempo, cuando estuviera tranquilo, cuando pudiera ver todo con calma y sin el agotamiento de 3 días seguidos de trabajo, pegado a los huesos. Pero algo, esa voz silenciosa que vive justo detrás del esternón y que no tiene nombre en ningún idioma, lo había despertado de un sueño pesado a las 11:04 precisos, y desde entonces no había podido cerrar los ojos de nuevo. Miguel había vuelto a mojar la cama. La tercera vez en 2 semanas. 6 años. Los niños de 6 años no mojan la cama 3 veces en 2 semanas, no cuando llevan más de 1 año sin hacerlo. Rodrigo lo sabía. Era ingeniero, era metódico, era el tipo de hombre que anota patrones en una libreta y conecta los puntos con líneas rectas y precisas. Y los puntos que había estado anotando en las últimas semanas dibujaban algo que no quería nombrar todavía. Miguel, que ya no quería cenar. Miguel, que respondía con monosílabos donde antes usaba oraciones enteras, llenas de preguntas sobre dinosaurios y planetas, y por qué el cielo cambia de color. Miguel, que la semana pasada había preguntado, con esa voz pequeña y seria que los niños usan cuando están cargando algo demasiado grande para sus brazos: «Papá, los secretos hacen daño». Rodrigo había instalado la cámara 6 días atrás. Una cámara pequeña, discreta, del tamaño de un detector de humo, que ahora descansaba en la esquina superior izquierda del cuarto de Miguel, disimulada entre un móvil de estrellas y una foto enmarcada de la familia Ferreira completa. Rodrigo, Valentina, Miguel. La foto era del verano anterior al accidente. Miguel tenía 4 años en ella y sonreía con toda la boca abierta, sin dientes de leche en los 2 superiores, los bracitos alzados hacia el cielo como si quisiera tomar algo que todavía no existía. Valentina llevaba 16 meses muerta. Un camión que se pasó un semáforo en rojo un martes ordinario de octubre. 16 meses en los que Rodrigo había aprendido a hacer trenzas, a preparar el desayuno, a firmar formularios del colegio, a estar en 2 lugares al mismo tiempo siendo una sola persona incompleta. Y había encontrado a Lorena Bustos 3 meses después del accidente, a través de una agencia que una compañera de trabajo le había recomendado con la seriedad de quien recomienda un médico de confianza. Lorena, 28 años, 2 referencias impecables, una sonrisa de esas que los niños reconocen como seguras antes de que sus cerebros terminen de procesar por qué. Miguel la había aceptado con una naturalidad que a Rodrigo le había partido el corazón de alivio, porque había estado preparado para meses de resistencia y llanto, y no quiero que nadie más me cuide. Y en cambio lo que ocurrió fue que la primera tarde, Lorena y Miguel habían construido juntos un castillo de bloques de madera en el piso de la sala, y cuando Rodrigo llegó del trabajo, encontró a su hijo dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de una mujer que él apenas conocía. Eso había sido hace 13 meses. 13 meses de Lorena llegando puntual a las 7:30 de la mañana, de Lorena dejando la cocina más limpia de lo que la había encontrado, de Lorena mandándole fotos de Miguel durante el día, pequeñas evidencias de normalidad, Miguel comiendo, Miguel dibujando, Miguel riendo en el parque. Rodrigo había llegado a confiar en ella con la confianza silenciosa y sin rituales de quien confía en el suelo que pisa. Hasta hace 3 semanas. Abrió la aplicación con el pulso disparado. La pantalla del teléfono iluminó su cara en la oscuridad del cuarto y por un momento vio su propio reflejo en el cristal antes de que la imagen de la cámara reemplazara su rostro. El cuarto de Miguel, quieto, en la escala de grises del modo nocturno. La cuna que ya no era cuna sino cama de baranda, la alfombra con cohetes azules, el dinosaurio de peluche que Miguel llamaba Dino con la originalidad sin pretensiones de los niños de 6 años. Rodrigo arrastró la barra de tiempo hacia las 10 de la noche. Miguel había sido acostado a las 9:15. Lo sabía porque él mismo lo había llamado por teléfono para darle las buenas noches desde la oficina.
con esa mezcla de culpa y orgullo herido con que los padres que trabajan demasiado aprenden a existir. La imagen en la pantalla era estática. El cuarto dormido, el niño dormido. Y entonces, a las 10:17, la puerta se abrió. Lorena entró sin encender la luz. Eso en sí mismo no era extraño. Rodrigo lo sabía. Los niños se despiertan, piden agua, tienen pesadillas, y los cuidadores entran sin encender la luz para no interrumpir el sueño más de lo necesario. Entró, sí. Caminó hacia la cama, sí. Y Rodrigo siguió mirando con el corazón aún en velocidad normal, diciéndose a sí mismo que era esto, que era exactamente esto, un vaso de agua, una pesadilla, nada. Estaba siendo paranoico. Había instalado una cámara espiando a una mujer honesta, por culpa de su propio miedo y su propia incapacidad para lidiar con el dolor de su hijo. Y entonces, Lorena se arrodilló junto a la cama. Rodrigo contuvo la respiración. Lorena se arrodilló junto a la cama de Miguel, inclinó la cabeza y comenzó a hacer algo que Rodrigo no entendió de inmediato. Sus hombros se movían de una manera rítmica, pequeña, casi imperceptible, y de sus labios salía algo que la cámara registraba como un susurro, como un murmullo, como el sonido más bajo del espectro audible. Rodrigo subió el volumen al máximo y escuchó, y cuando entendió lo que estaba escuchando, las lágrimas le llegaron tan rápido y tan sin aviso que no tuvo tiempo de prepararlas. Lorena estaba rezando. Rodrigo Ferreira apoyó el teléfono sobre el pecho y lloró en silencio en la oscuridad de su cuarto, con el mismo llanto silencioso y sin forma que había aprendido a llorar en los 16 meses desde que Valentina se fue. El llanto que no pide nada y no espera respuesta y simplemente ocurre como ocurre la lluvia. Lloró durante 3 minutos, 4, y luego volvió a mirar la pantalla, porque tenía que seguir mirando, porque algo en él sabía que todavía no había llegado al final de lo que esa noche tenía para enseñarle. Lorena seguía arrodillada junto a la cama de Miguel. Y Miguel, Rodrigo lo vio entonces, no estaba dormido. Miguel estaba despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando el techo o mirando algo más allá del techo, y tenía la mano extendida hacia afuera de la cama, y Lorena tenía esa mano entre las suyas, y los labios de los dos se movían juntos, al mismo ritmo, como quien recita algo conocido de memoria, algo que se aprende de tanto repetirlo hasta que se convierte en músculo y no en pensamiento. Rodrigo se limpió la cara con el dorso de la mano y marcó el número de emergencias, pero para entender por qué marcó ese número y por qué lo que descubrió esa noche fue al mismo tiempo lo más aterrador y lo más triste que había encontrado en los 16 meses más largos de su vida, hay que volver al principio. Hay que volver al martes ordinario de octubre, en que el mundo de Rodrigo Ferreira dejó de ser el mundo que había conocido, y empezar desde ahí, desde el principio de todo, desde el momento exacto en que la vida decidió partirse en 2 mitades irreparables. Rodrigo Ferreira tenía 34 años cuando conoció a Valentina Espinosa en la fila de una cafetería que ninguno de los dos frecuentaba habitualmente. Era la cafetería del piso 17 de un edificio de oficinas, en el que Rodrigo había entrado por primera vez esa mañana para una reunión con un cliente, y Valentina estaba ahí porque su propio edificio, 3 cuadras al norte, tenía el elevador descompuesto, y ella había decidido que subir 14 pisos a pie era una batalla que no valía la pena ganar antes de las 9 de la mañana. Rodrigo había pedido un americano sin azúcar. Valentina había pedido exactamente lo mismo. El joven de la caja los había mirado a los dos, había preguntado ¿para quién es cuál? Y algo en la forma en que se miraron al mismo tiempo, con la misma expresión, un poco divertidos, un poco incómodos, completamente humanos, había hecho que los dos sonrieran a la vez. Y eso, contaría Valentina años después, había sido el principio del fin de su vida ordinaria. Valentina Espinosa era diseñadora gráfica, que era el tipo de persona que nota los colores de las cosas antes que las formas, que recuerda los rostros por los detalles que otros ignoran, la manera específica en que alguien inclina la cabeza cuando escucha,
la textura de una voz, el color exacto de unos ojos en determinada luz. Era alegre de una manera que no dependía de las circunstancias, una alegría que parecía venir de adentro, de algún lugar donde no llegaban el frío ni el cansancio. Rodrigo era todo lo que Valentina no era en la superficie y todo lo que era en lo más profundo. Silencioso donde ella era ruidosa, metódico donde ella era intuitiva, incómodo en las multitudes donde ella florecía. Pero en lo importante, en la manera de querer a la gente, en la forma de estar presente cuando alguien necesitaba presencia, en la convicción de que las cosas pequeñas son las que construyen las grandes. Eran la misma persona con diferente empaque. Se casaron 3 años después de la cafetería del piso 17. Una boda pequeña, de esas que la gente llama íntimas y que son en realidad la versión más honesta de una celebración. Solo las personas que de verdad querías ver en el mejor día de tu vida. 22 invitados, mesa larga, comida casera, música que conocían todos. Rodrigo lloró cuando vio entrar a Valentina, y no lo esperaba, y por eso no pudo esconderlo, y ella lo vio y su sonrisa creció hasta ocupar toda su cara. Miguel llegó 2 años después, un bebé de 3,8 kilos, con los ojos de Valentina y la nariz de Rodrigo, y una voz que desde el primer segundo parecía tener una opinión sobre todo. Rodrigo lo sostuvo en brazos en la sala de partos y sintió algo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera, una especie de expansión, como si su pecho se hubiera vuelto más grande desde adentro para hacer espacio para este pequeño ser que lo miraba sin verlo todavía. Los primeros 4 años de Miguel fueron los años más cansados y más plenos de la vida de Rodrigo. Noches sin dormir, primeras palabras, primeros pasos, primeras preguntas sobre por qué el cielo es azul y por qué los perros no hablan y si los dinosaurios tenían miedo de la oscuridad. Valentina y Rodrigo formaban un equipo que funcionaba con la sincronía callada de 2 personas que han aprendido a leerse sin necesidad de hablar, que saben cuándo el otro necesita que lo releven, cuándo necesita espacio, cuándo necesita exactamente que te sientes a su lado y no digas nada. El martes 17 de octubre, Valentina salió de la oficina a las 6:30 de la tarde. Había llamado a Rodrigo para decirle que llegaría tarde, que la reunión se había extendido, que la recogiera en el camino si podía. No pudo. Él estaba en el lado opuesto de la ciudad, atrapado en una presentación que se negaba a terminar. «Tomo el metro», dijo ella. «No te preocupes». Las últimas palabras que le dijo en vida, dichas con la ligereza de lo cotidiano, con la confianza de quien no sabe que está hablando por última vez. El camión que se pasó el semáforo en rojo tenía el freno hidráulico fallado desde hacía 3 semanas. El conductor lo sabía, la empresa de transporte lo sabía. Nadie había hecho nada todavía, porque los presupuestos eran ajustados y los tiempos de reparación eran lentos, y la gente cruzaba esa intersección todos los días sin que pasara nada. Hasta el martes 17 de octubre, cuando Valentina Espinosa cruzó la calle en el momento exacto en que el camión no pudo detenerse. Rodrigo llegó al hospital 40 minutos después. Miguel, que tenía 4 años y estaba en casa con la vecina, no supo nada hasta la mañana siguiente, cuando su padre llegó del hospital con una cara que ningún niño de 4 años debería tener que aprender a leer en el rostro de su padre. Los primeros 3 meses después del accidente son, en la memoria de Rodrigo, algo parecido a un paisaje visto a través de un vidrio empañado. Estaba ahí, funcionaba, llevaba a Miguel al colegio, preparaba la cena, pagaba las facturas, respondía a correos. Pero todo ocurría desde una distancia que no podía medir, como si él y la vida cotidiana estuvieran en cuartos separados, y él la mirara desde afuera por una ventana que no sabía cómo abrir. Miguel, con la brutalidad honesta y sin adornos de los niños pequeños, preguntó en el desayuno del 5.º día, «¿Cuándo vuelve mamá?» Y Rodrigo, que había ensayado la respuesta 20 veces en su cabeza, la dijo en voz alta y se le quebró la voz a la mitad, y Miguel lo miró con unos ojos tan grandes y tan serios que Rodrigo tuvo que mirar para otro lado para poder terminar la frase. «Mamá no va a volver, mi amor. Mamá murió»,
Miguel no dijo nada durante un momento muy largo, y luego preguntó, ¿le duele? Rodrigo tardó varios segundos en entender la pregunta. ¿Qué cosa? Estar muerta. ¿Le duele a mamá? Rodrigo tragó. No, dijo, ya no le duele nada. Miguel asintió muy serio, con la solemnidad de quien acaba de recibir información importante y está procesando sus implicaciones, y luego tomó su cuchara y volvió a comer sus cereales, y Rodrigo se quedó mirándolo con el corazón en la garganta, incapaz de saber si su hijo de 4 años estaba bien o si estaba haciendo lo mismo que él. Funcionar desde detrás de un vidrio, aparentando normalidad desde una distancia insalvable. Fue en ese momento, cucharada de cereales mediante, hijo de 4 años masticando en silencio, cuando Rodrigo entendió que necesitaba ayuda. No para él, o no solo para él, para Miguel, para el niño que iba a crecer sin su madre y que necesitaba más de lo que un padre solo, agotado y roto podía darle. La agencia le mandó 4 perfiles. Rodrigo los leyó 3 veces cada uno. Subrayó cosas, hizo preguntas por correo, pidió referencias adicionales. Era ingeniero. Era metódico. Era el tipo de persona que no toma decisiones importantes a la ligera, especialmente cuando la decisión importante tiene que ver con quién va a cuidar al ser más importante de su vida. El perfil de Lorena Bustos era el último de los 4. 28 años, egresada de pedagogía, 2 años de experiencia como maestra de preescolar, 3 años como niñera particular. Sus referencias hablaban de ella con el tipo de entusiasmo que Rodrigo había aprendido a distinguir del entusiasmo formulaico de los documentos de recomendación. No decían «es puntual y responsable», decían cosas como «mi hija pregunta por ella los fines de semana» y «el día que se fue, lloramos todos, incluso el perro». La entrevistó en una cafetería neutral, sin Miguel, con una lista de preguntas que había preparado la noche anterior. Lorena llegó 5 minutos antes de la hora, con ropa casual pero ordenada, y respondió cada pregunta con la paciencia de quien está acostumbrada a ser evaluada, y no le parece mal. Tenía una manera de hablar de los niños que Rodrigo reconoció de inmediato. No los describía como sujetos de trabajo, los describía como personas. Pequeñas, necesitadas, en proceso de convertirse en algo, pero personas. Al final de la entrevista, Rodrigo guardó su lista de preguntas y dijo, ¿puedes venir a conocer a Miguel el sábado? El sábado, Lorena y Miguel construyeron un castillo de bloques durante 1 hora y media. Cuando Rodrigo asomó la cabeza desde el pasillo, los dos estaban en el suelo, con los bloques desparramados a su alrededor, y Lorena estaba haciendo una voz diferente para cada personaje de una historia que claramente habían inventado juntos sobre la marcha. Miguel se reía. No era la risa educada de los niños cuando los adultos hacen un chiste que no entienden, sino la risa genuina, de barriga, que Rodrigo no había escuchado en 3 meses. Contrató a Lorena esa misma tarde. Los primeros meses con Lorena fueron, si no fáciles, al menos manejables. Rodrigo aprendió la diferencia entre fácil y manejable en el año después del accidente, y llegó a apreciar lo segundo casi tanto como lo primero. Lorena llegaba puntual. Conocía las alergias de Miguel, sus manías, sus miedos, la manera específica en que había que doblar el sándwich para que no pusiera objeción. Mandaba fotos, respondía mensajes de inmediato, y Miguel, lenta y de manera visible, como una planta que vuelve a enderezarse hacia la luz después de una helada, comenzó a recuperar algo de sí mismo. Volvieron las preguntas sobre dinosaurios. Volvió el apetito. Volvió la capacidad de reír con la panza. Rodrigo no le preguntaba mucho a Lorena sobre lo que hacían durante el día. Confiaba en las fotos, en los reportes breves que ella le mandaba por la tarde, en el estado de Miguel cuando él llegaba a casa. Esa confianza, construida ladrillo a ladrillo durante 13 meses, era lo que hacía que los cambios de las últimas semanas le resultaran tan difíciles de ignorar. Todo empezó. Si Rodrigo tenía que poner una fecha, un jueves por la tarde, 4 semanas atrás. Había llegado a casa 1 hora antes de lo habitual, porque la reunión de las 5 se había cancelado de último momento.
Cuando entró por la puerta, el departamento estaba en silencio. Raro. A las 6 de la tarde, Miguel solía estar en plena actividad vespertina, que podía ser cualquier cosa entre construir algo con legos y explicarle en detalle a Lorena el funcionamiento interno de un volcán, según lo que había visto en un documental esa mañana. Rodrigo dejó las llaves en el gancho y caminó hacia el pasillo. La puerta del cuarto de Miguel estaba entreabierta. Escuchó voces o la versión más suave de voces, murmullos, susurros, el tono bajo de dos personas que hablan de algo que no quieren que escuche el mundo. Se detuvo en el pasillo. No por razones de espionaje ni de desconfianza, todavía no, eso llegaría después, sino por esa costumbre irracional de no querer interrumpir un momento bueno que no sabe que está siendo observado. Lo que vio por la rendija de la puerta fue a Lorena sentada en el borde de la cama de Miguel, con el niño a su lado, y entre los dos había algo que Rodrigo tardó un momento en identificar: una fotografía. La fotografía de la familia, la que estaba en la esquina superior izquierda del cuarto, junto al móvil de estrellas. Alguien la había bajado del clavo y ahora descansaba entre las manos de los dos. Miguel señalaba algo en la foto y decía algo en voz muy baja que Rodrigo no podía escuchar. Lorena asentía, respondía, y en su voz había algo que Rodrigo, de pie en el pasillo, procesó como seriedad, como peso, como la voz de alguien que está hablando de algo importante con toda la atención que le debe. Rodrigo retrocedió en silencio, volvió a la entrada, salió, volvió a entrar haciendo ruido, anunció su llegada con las llaves y los pies y el habitual «ya llegué», que Miguel respondía normalmente con un grito y una carrera desde el fondo del departamento. Esa tarde, Miguel vino caminando. Rodrigo lo abrazó, lo levantó, lo apretó más de lo habitual con esa urgencia silenciosa de los padres que sienten que algo está pasando y no saben qué. Miguel se dejó abrazar, pero no devolvió el abrazo con la misma intensidad. Estaba en otro lugar, pensando en otra cosa, con esa expresión que los niños tienen cuando están procesando algo demasiado grande para que sus palabras alcancen a envolverlo. «¿Cómo te fue?», preguntó Rodrigo. «Bien», dijo Miguel. En los días que siguieron, Rodrigo observó. Era bueno observando. Era lo que hacía en el trabajo: identificar patrones, anotar variaciones, trazar la línea entre el comportamiento esperado y el comportamiento que necesitaba explicación. Aplicó esas mismas herramientas a su hijo de 6 años con la incomodidad de quien sabe que está usando las herramientas equivocadas para el trabajo correcto. Miguel dormía mal. No todas las noches, pero sí con una frecuencia que no había tenido antes. Rodrigo lo escuchaba moverse, escuchaba los resortes de la cama y a veces se levantaba y se asomaba a la puerta del cuarto y veía a su hijo despierto, mirando el techo con los ojos muy abiertos, con una expresión que en un adulto habría llamado contemplación y que en un niño de 6 años no sabía cómo llamar. Una noche, Miguel le dijo: «Papá, ¿los sueños son de verdad?». Rodrigo se sentó en el borde de la cama. «¿Cómo así?». «¿Cómo? ¿Pasan de verdad o son solo en la cabeza?». «Son en la cabeza», dijo Rodrigo, «pero eso no quiere decir que no sean reales de alguna manera». Miguel lo pensó. «¿Y si yo sueño con mamá, es de verdad mamá?». Rodrigo tardó varios segundos. «¿Sueñas con mamá?». «A veces». Pausa larga. «¿Está bien?». Rodrigo le acomodó el cabello con la mano. «Sí, mi amor, está muy bien». Esa noche, de vuelta en su propio cuarto, Rodrigo se quedó despierto durante 2 horas, mirando el techo, haciéndose preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Estaba bien Miguel? ¿Estaba procesando el duelo de una manera sana o de una manera que necesitaba atención? ¿Cuándo un niño pensando en su madre muerta era parte del duelo normal y cuándo era una señal de alarma? Llamó al psicólogo de Miguel al día siguiente, la doctora Patricia Guerrero, que veía al niño una vez por semana desde hacía 8 meses. Lo escuchó con la paciencia precisa y ligeramente estudiada de los terapeutas buenos. Le preguntó sobre los síntomas específicos. Le dijo que los sueños con un familiar fallecido eran normales.
especialmente en niños de 6 años que todavía estaban construyendo su comprensión del concepto de muerte permanente. Le dijo que la enuresis recurrente era una señal que valía la pena monitorear, pero que podía tener causas múltiples, desde ansiedad hasta infección urinaria. Le dijo que trajera a Miguel la semana siguiente y que ella evaluaría. Rodrigo agradeció y colgó, y siguió mirando el escritorio de su oficina, con la sensación de que la respuesta correcta a sus preguntas no estaba en ninguna de las fuentes que había consultado. Fue esa noche cuando tomó la decisión de instalar la cámara. La compró en línea. Llegó 2 días después. La instaló un sábado por la mañana, cuando Miguel estaba con su abuela, con la habilidad práctica y un poco culpable de quien hace algo que sabe que no necesita justificación, pero que de todas formas necesita un rato para convencerse. Era una medida de precaución. Era lo que haría cualquier padre responsable. Era simplemente tener información. No era espiar, o era espiar, pero de la variedad que el amor justifica y que el miedo necesita. Los primeros 4 días de grabaciones fueron exactamente lo que Rodrigo esperaba y deseaba que fueran. Nada. Miguel en cama, durmiendo, o despertándose a medias y volviendo a dormirse. Lorena asomándose una vez, a las 11:15, para revisar que el niño estuviera bien cubierto. Nada que encendiera ninguna alarma. La quinta noche, la noche del miércoles, Rodrigo revisó las grabaciones en el tren de regreso a casa y tampoco encontró nada fuera de lo ordinario. Se fue a dormir con la mezcla de alivio y vergüenza de quien descubre que sus miedos eran infundados. La sexta noche fue la que cambió todo. Rodrigo marcó el número de emergencias con los dedos todavía temblando y la cara todavía húmeda. Cuando el operador respondió, Rodrigo tuvo que aclarar la voz antes de poder hablar. «Necesito reportar algo», dijo. «No sé exactamente cómo describirlo». «¿Cuál es su emergencia, señor?» «Tengo una grabación de la niñera de mi hijo». Pausa. Rodrigo volvió a mirar la pantalla del teléfono. La imagen congelada de Lorena arrodillada junto a la cama de Miguel, la mano del niño entre las manos de ella, los labios de los dos moviéndose al mismo ritmo. «Ella está en el cuarto de mi hijo en este momento. Son casi las 12 de la noche». «¿Está autorizada a estar en el cuarto del niño a esa hora?» «Sí, no sé». Rodrigo se levantó de la cama y caminó hacia la puerta del pasillo. «Ella vive aquí. Tenemos un cuarto de servicio. Se suponía que su turno terminaba a las 9, pero a veces se queda». «¿El niño está en peligro?» Rodrigo se detuvo frente a la puerta del cuarto de Miguel. La voz del operador en su oído. La imagen en el teléfono. La pregunta más importante y más imposible. «No lo sé», dijo. «Por eso estoy llamando». Lo que el operador le dijo en los siguientes 4 minutos fue lo que transformó la noche de Rodrigo Ferreira, de una noche de miedo, en una noche de algo que no tenía nombre todavía, que era más grande que el miedo y más complicado que el alivio, que iba a tardar semanas en procesar completamente y que iba a cambiar, de maneras que todavía no podía ver, la manera en que él entendía lo que había estado ocurriendo en su propio departamento durante los últimos meses. El operador le pidió la dirección. Le pidió que no entrara al cuarto todavía. Le dijo que una patrulla pasaría en 15 minutos y que mientras tanto intentara mantener la calma. Rodrigo no mantuvo la calma. Rodrigo se sentó en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared fría, y volvió a mirar el teléfono. Retrocedió la grabación. La volvió a ver desde el principio. La puerta abriéndose, Lorena entrando sin encender la luz, caminando hacia la cama, arrodillándose, tomando la mano de Miguel entre las suyas. Y luego hizo algo que no había hecho antes, que no había pensado en hacer, porque el primer impacto lo había dejado paralizado antes de que pudiera procesar los detalles. Subió el volumen al máximo y acercó el teléfono a su oído y escuchó con toda la atención que le quedaba. «Que está bien», susurraba Lorena. «Que te quiere mucho, que está contenta». La voz de Miguel muy baja, casi inaudible. «¿Lo sabe de verdad?» «¿De verdad?» Silencio. Luego, «¿Cómo?» Lorena tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía algo que Rodrigo, con todos sus instrumentos de análisis,
y todos sus años de experiencia leyendo personas en reuniones y negociaciones, no sabía cómo clasificar. No era falsedad, no era manipulación, era algo que había en las voces de la gente cuando dicen exactamente lo que creen que es verdad. Porque las mamás siempre saben esas cosas, dijo Lorena, aunque no estén aquí. Rodrigo cerró los ojos, y de sus labios salió algo que llevaba semanas, meses, buscando una salida. Un sonido que no era llanto exactamente, pero que tampoco era nada más que eso. El sonido de un hombre que ha estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y que acaba de encontrar, en el lugar más inesperado, algo que no puede nombrarse pero que alivia. Los policías llegaron en 16 minutos. 2 agentes, un hombre y una mujer, con esa expresión neutral y preparada de quien ha visto suficientes situaciones distintas para no asumir nada antes de tener información. Rodrigo los recibió en la puerta, les mostró la grabación, intentó explicar con palabras que de pronto no alcanzaban lo que había visto y lo que había escuchado y por qué había llamado. La agente, que se llamaba Fernanda Ruiz según su placa, lo escuchó con paciencia. Vio la grabación completa, y luego, con el tono medido y sin inflexión de alguien que está acostumbrada a hacer preguntas difíciles, sin hacer que parezcan difíciles, dijo: ¿Tiene razones para creer que la niñera le ha hecho daño a su hijo? Rodrigo abrió la boca, la cerró. Pensó en Miguel mojando la cama. Pensó en los monosílabos donde antes había oraciones. Pensó en la pregunta de los secretos, en los sueños de la madre, en la expresión contemplativa de un niño mirando el techo a medianoche. No, dijo. Y en el momento en que lo dijo, algo en él se acomodó en su lugar, como una pieza que ha estado en el lugar equivocado y de pronto cae en el correcto. No, creo que le está haciendo bien. La agente Ruiz asintió. El agente que la acompañaba, Héctor Morales, según la placa, se acercó a la puerta del cuarto de Miguel y dijo: «Vamos a necesitar hablar con ella de todas formas. ¿Puede pedirle que salga?» Rodrigo tocó la puerta del cuarto de su hijo. «Lorena». Silencio. Luego el sonido de pasos, el crujido del piso de madera viejo que siempre avisaba cuando alguien caminaba desde la cama hacia la puerta. La puerta se abrió. Lorena Bustos tenía el cabello suelto, sin el recogido habitual de los días de trabajo, y traía puesto un suéter sobre la ropa de dormir, que dejaba ver que claramente no había estado durmiendo. Sus ojos tardaron un momento en procesar la escena del pasillo. Rodrigo, los 2 agentes, la expresión de todos. «¿Qué pasó?», dijo, y en su voz había miedo genuino, el miedo de alguien a quien le informan de un problema que no esperaba. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue simultáneamente lo más aterrador y lo más triste que Rodrigo había experimentado en 16 meses, que ya eran de por sí los más duros de su vida. La agente Ruiz le pidió a Lorena que los acompañara a la sala. Rodrigo cerró la puerta del cuarto de Miguel con cuidado, rezando porque el niño siguiera dormido, o al menos quieto. En la sala, bajo la luz directa y sin matices de la lámpara de techo, Lorena parecía más pequeña que durante el día. Se sentó en el sofá con las manos en el regazo, rectas, con la postura de alguien que ha sido llamado a rendir cuentas y no va a huir de ello. «Señorita Bustos», dijo la agente Ruiz, «¿puede decirnos qué estaba haciendo en el cuarto del niño a esta hora?» Lorena miró a Rodrigo antes de responder. Una mirada directa, sin evasión, sin la mirada lateral de quien busca una salida. «Rezar con él», dijo. Silencio. «¿Lo hace seguido?», preguntó la agente. «Casi todas las noches». «¿Desde cuándo?». Lorena tomó aire, y lo que salió de su boca en los siguientes 10 minutos fue la historia que Rodrigo no sabía que necesitaba escuchar, la historia que explicaba los monosílabos y las camas mojadas y los ojos abiertos mirando el techo a medianoche y la pregunta sobre si estar muerta duele. «Hace como 2 meses», dijo Lorena, «Miguel me preguntó si su mamá podía escucharlo, si él hablaba con ella, si ella podía oír». Lorena hablaba con la voz tranquila y un poco cautelosa de quien sabe que está en territorio delicado y quiere moverse con cuidado. «Yo no supe bien qué decirle,
No es mi lugar decirle qué creer o no creer. Pero él estaba muy angustiado y me preguntó si yo rezaba por ella. Y yo le dije que sí, porque es verdad. Rezo por ella. Rezo por toda la familia. Pausa breve. Y Miguel me preguntó si podía rezar con él. Para ella. Rodrigo escuchaba sin moverse. Y yo dije que sí, que si su papá estaba de acuerdo podíamos hacer eso, y él dijo que no le había dicho a su papá porque no quería que su papá se pusiera triste. Lorena lo miró. Por eso no le dije, no para hacerle daño ni para esconderle algo importante, porque él me lo pidió específicamente, y yo no supe cómo manejarlo mejor que eso. Si hice mal, lo siento. Rodrigo no dijo nada durante un momento, que pareció más largo de lo que era. ¿Qué le dices?, preguntó al final. ¿Cuándo rezan? ¿Qué le dices de su mamá? Lorena lo pensó. Le digo que la quería mucho, que todavía la quiere mucho, que eso nunca cambia, aunque ella no esté. Le digo que las personas que amamos no desaparecen del todo, que quedan en la manera en que somos, en lo que aprendemos de ellas. Pausa. Y a veces, cuando él pregunta si ella está bien, le digo que sí, que está bien, que lo sabe. ¿Por qué le dices eso?, dijo Rodrigo, y su voz salió más dura de lo que pretendía, con la dureza involuntaria del miedo disfrazado de autoridad. Porque creo que es verdad, dijo Lorena, simple y directa. El agente Morales y la agente Ruiz intercambiaron una mirada que Rodrigo no supo leer del todo. La agente Ruiz le preguntó a Lorena algunas preguntas más, si había recibido instrucciones explícitas sobre cómo manejar el tema de la madre con Miguel, si tenía antecedentes de conducta inapropiada con menores, si podía proveer referencias de sus empleadores anteriores. Lorena respondió todo con la misma calma directa, sin ponerse a la defensiva, sin la ansiedad exagerada de quien tiene algo que ocultar. Los agentes pidieron hablar con Rodrigo a solas en la cocina. «Señor Ferreira», dijo la agente Ruiz, «técnicamente no hay aquí ningún delito que podamos perseguir. La niñera está en la propiedad con su consentimiento. La conducta que registró la cámara no constituye abuso ni maltrato de ningún tipo». Una pausa. «Pero hay algo que sí queremos mencionarle». Rodrigo esperó. «Hace 3 meses», dijo la agente, y aquí su voz cambió de tono de una manera que Rodrigo notó de inmediato. Bajó a algo más quieto, más cuidadoso. «Recibimos un reporte, una llamada de parte de la señorita Bustos». Rodrigo frunció el ceño. «¿De Lorena?» Nos reportó que había notado cambios en el comportamiento del niño que le generaban preocupación. Dificultad para dormir, cambios en el apetito, una regresión en el lenguaje. La agente hablaba despacio, eligiendo las palabras. Nos llamó porque quería saber si había protocolos de apoyo para niños en duelo, si había recursos a los que ella pudiera dirigirlo. Nos dijo que el padre trabajaba mucho y que no quería alarmar sin razón, pero que le parecía que el niño podría necesitar más ayuda de la que ella podía darle. Rodrigo abrió la boca. «Le dimos información sobre programas de apoyo», continuó la agente, «y le sugerimos que hablara con usted directamente. Por lo visto, no lo hizo de inmediato». Una pausa medida. O tal vez no encontró el momento. Rodrigo pensó en 13 meses de Lorena llegando puntual, mandando fotos, dejando la cocina limpia. Pensó en Lorena sentada en el piso con los bloques de madera el primer sábado. Pensó en Lorena con la fotografía de la familia entre sus manos y la voz bajita de Miguel, preguntando algo que Rodrigo no había podido escuchar desde el pasillo. «¿Por qué me están contando esto?», dijo Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. «Porque creemos», dijo la agente Ruiz con la paciencia suave de alguien que ha tenido esta conversación antes, «que la persona que debería haber llamado a la policía esa noche no era usted». Los agentes se fueron a la 1:15 de la madrugada, después de dejarle a Rodrigo el número de un programa de apoyo para familias en duelo y de intercambiar con Lorena una despedida que tenía más calor del que Rodrigo esperaba, como si los tres hubieran compartido algo que no tenía nombre oficial, pero que era real de todas formas. Rodrigo cerró la puerta del departamento y se quedó parado en la entrada durante un momento largo, con las llaves todavía en la mano. La lámpara de la sala seguía encendida.
Desde el pasillo llegaba el silencio quieto del cuarto de Miguel, el silencio de un niño que duerme o que finge que duerme porque sabe que los adultos están en el pasillo. Lorena estaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados no a la defensiva, sino a la manera de quien tiene frío o de quien está esperando algo que no sabe cómo pedir. ¿Quieres que me vaya?, dijo cuando Rodrigo entró. Rodrigo se sentó en el sofá, el mismo sofá donde la había encontrado la primera tarde, con Miguel dormido en su regazo. El mismo sofá donde Miguel y él habían pasado muchas noches de película después de que Valentina se fue, buscando la normalidad en la rutina de la palomita y la pantalla chica. «No», dijo, «siéntate». Lorena se sentó. Lo que siguió fue una conversación que Rodrigo no había tenido con nadie desde el accidente, o quizás que no había tenido nunca con nadie así, sin la distancia del rol o del estatus o del protocolo que protege a los adultos de la vulnerabilidad real. Rodrigo le preguntó cosas que había evitado preguntarse a sí mismo durante meses. Si Miguel hablaba de Valentina, de qué manera, qué preguntas hacía, qué cosas lo hacían triste y qué cosas lo hacían reír cuando pensaba en ella. Y Lorena respondió. Le contó cosas que él no sabía, que Miguel guardaba una foto de su madre debajo de la almohada, una pequeña, de billetera, que Rodrigo no supo de dónde la había sacado. Que a veces, durante el día, Miguel se detenía en medio de lo que estuviera haciendo y miraba por la ventana durante un momento y luego volvía sin decir nada, como si hubiera ido a algún lugar brevemente y hubiera regresado. Que el dinosaurio de peluche, Dino, el que llevaba el nombre más creativo del universo, era de Valentina, que se lo había regalado antes de que naciera Miguel y que el niño lo sabía, que Lorena lo había descubierto porque un día Miguel le había explicado, muy serio, que Dino no era un juguete cualquiera, que era de cuando mamá estaba. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Lorena terminó, la sala quedó en silencio, y en ese silencio había algo que Rodrigo tardó un momento en reconocer. No era ausencia, era presencia. Era el tipo de silencio que ocurre cuando se ha dicho lo importante. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Rodrigo al final. Lorena lo pensó. Al principio, porque no sabía cómo. «Usted trabajaba mucho, y cuando llegaba a casa parecía tan cansado que yo no quería agregar más peso». Pausa. «Y después, porque Miguel me pidió que no lo hiciera, que lo que hablaban era de él y de su mamá, y que no quería que su papá se pusiera triste». Rodrigo procesó eso. «¿Y tú le hiciste caso?» «Intenté encontrar el equilibrio», dijo Lorena. «No le conté los detalles de lo que hablaban, pero sí llamé a los servicios de apoyo, como le explicaron, y la semana pasada le dije a Miguel que era importante que hablara con usted, que los secretos que guardamos para proteger a las personas que queremos a veces hacen más daño que bien». Rodrigo la miró. «Fue él quien me preguntó si los secretos hacen daño», dijo lentamente. «Me lo preguntó hace como 10 días». Lorena asintió. «Le dije que depende del secreto, que hay cosas que no son nuestras para guardar». Rodrigo volvió a hacer ese sonido, el que no era exactamente llanto y no era exactamente nada más que eso. Apretó los dientes, puso la mano sobre la boca durante un momento, y luego la bajó y miró a Lorena con la honestidad directa y sin ornamentos de alguien que está demasiado cansado para seguir siendo otra cosa. «No sé si estoy haciendo bien las cosas», dijo. «Nadie lo sabe», dijo Lorena. «Pero usted le instaló una cámara porque le preocupaba a su hijo. Eso lo sabe hacer bien». Rodrigo no durmió esa noche, pero tampoco estuvo en la oscuridad pensando en cosas sin salida. Estuvo sentado en el borde de la cama de Miguel, mirando a su hijo dormir, con la foto de Valentina que había sacado de debajo de la almohada del niño en sus manos. Era una foto que él no recordaba haber visto antes. Valentina de perfil, sonriendo hacia algo fuera del encuadre, con el cabello suelto y el sol de la tarde dándole en la cara de una manera que la hacía parecer hecha de luz. Rodrigo no sabía quién la había tomado. No sabía cómo había llegado a las manos de Miguel. Era un misterio pequeño, del tipo que la vida fabrica sin aviso, y que de pronto se vuelve el detalle más importante de la habitación.
Volvió a poner la foto bajo la almohada con cuidado, sin despertar al niño. Se quedó sentado. Escuchó la respiración de Miguel, ese sonido suave y sin drama del sueño profundo de los niños, el sonido más tranquilizador que Rodrigo conocía. Pensó en todo lo que Lorena le había contado. Pensó en el dinosaurio de peluche. Pensó en la pregunta de los secretos. Pensó en Valentina. En los 16 meses desde el accidente, Rodrigo había tratado de hablar de Valentina con Miguel de la manera que los libros de duelo recomiendan: honesta, directa, sin eufemismos, sin dramatismo. Le había dicho que su mamá había muerto, que la extrañaban los dos, que era normal sentir tristeza. Le había mostrado fotos, había respondido las preguntas del principio, había hecho todo bien, o todo lo bien que se puede hacer algo así, pero no le había preguntado cómo estaba con eso. No le había preguntado qué pensaba, qué sentía, qué le preocupaba. No le había dado espacio para que el duelo de Miguel tuviera su propia forma, diferente al duelo de Rodrigo, pequeña y de 6 años, y llena de preguntas que los adultos han aprendido a no hacerse porque tienen miedo de las respuestas. Y Miguel, solo, había encontrado en Lorena ese espacio. Había encontrado en la niñera que llegaba a las 7:30 y mandaba fotos durante el día, el lugar donde podía hablar de su mamá sin preocuparse de poner triste a su papá. Rodrigo no supo si sentirse agradecido o culpable, o más bien, supo que sentía las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas de una manera que no se podía separar, y que eso estaba bien, que era exactamente lo correcto que sentir. A las 6 de la mañana, cuando el cielo afuera empezaba a cambiar de negro a azul oscuro, Miguel se despertó. Abrió los ojos y encontró a su padre sentado en el borde de la cama, y durante un segundo, los dos se miraron con la misma expresión de quien acaba de llegar de un lugar muy lejano. «Papá», dijo Miguel con la voz rasposa del sueño. «¿Estás bien?» Rodrigo sonrió. «Sí, mi amor. ¿Tú estás bien?» Miguel lo pensó con esa seriedad peculiar de los niños cuando las preguntas de los adultos los toman por sorpresa. «Creo que sí». «¿Puedo preguntarte algo?» Miguel se sentó en la cama, abrazando a Dino contra el pecho. «Sí». Rodrigo tomó aire. «¿Extrañas a mamá?» La cara de Miguel hizo algo complicado, una especie de movimiento interno, de varias cosas moviéndose al mismo tiempo, que en un adulto tomaría palabras para describir y que en un niño de 6 años simplemente ocurría en la cara antes de que llegaran las palabras. «Sí», dijo. «Mucho». «Yo también», dijo Rodrigo. «¿Sabes que puedes hablarme de ella cuando quieras?» Miguel lo miró. «¿No te pones triste?» «Me pongo triste», dijo Rodrigo con honestidad. «Pero no pasa nada que me ponga triste con tal de que tú puedas hablar de lo que necesitas hablar». Miguel procesó eso. Luego, «Lorena dice que mamá sabe que la quiero». «Lorena tiene razón. ¿Tú también lo crees?» Rodrigo miró a su hijo. Miró el dinosaurio que era de Valentina. Miró la esquina de la almohada bajo la que descansaba una foto que él no sabía que existía. Miró la cara de 6 años que tenía los ojos de Valentina y la nariz de él, y una pregunta en la boca que no era una pregunta de niño, sino una pregunta de persona, grande y sin respuesta fácil. «Sí», dijo. «Lo creo». Miguel asintió, y luego extendió los brazos hacia su padre con el gesto sin ceremonias de los niños cuando quieren que los abracen, sin preámbulo, sin negociación, simplemente brazos extendidos y la confianza absoluta de que van a ser correspondidos. Rodrigo lo abrazó, lo apretó, lo sostuvo durante un tiempo que no midió, con la cabeza de Miguel contra su pecho y el sonido pequeño de la respiración del niño y el olor de su cabello, ese olor específico que Rodrigo no podría describir con palabras, pero que reconocería en la oscuridad absoluta, en el fin del mundo, en cualquier circunstancia imaginable. «Papá», dijo Miguel después de un rato, con la voz amortiguada contra el pecho de su padre. «¿Sí? ¿Mañana puedes llegar más temprano a la casa?» Rodrigo apretó los ojos. «Sí, mi amor. Mañana llego temprano». «¿Y podemos hablar de mamá?» «Podemos hablar de mamá todas las veces que quieras».
Miguel asintió contra su pecho. Y luego, con la practicidad sin drama de los niños que han dicho lo que tenían que decir y han obtenido lo que necesitaban, ¿hay cereal? Rodrigo se rió. No una risa grande, sino una pequeña, de las que salen solas sin permiso, de las que sorprenden porque llevan consigo algo que no es solo alegría, sino también el alivio de seguir siendo capaz de reírse. «Hay cereal», dijo. En los días que siguieron, Rodrigo hizo 3 cosas importantes. La primera, habló con Lorena. No una conversación de trabajo ni de protocolo ni de límites, sino una conversación real, de las que ocurren cuando 2 personas han pasado por algo juntas y han llegado a un lado diferente del que esperaban. Le dijo que entendía lo que había hecho y por qué lo había hecho. Le dijo que quería saber más de cómo era Miguel durante el día, no los reportes resumidos de todo bien, sino los detalles, lo específico, lo que le dijera cómo estaba su hijo de verdad. Le dijo que apreciaba lo que había construido con Miguel en los 13 meses anteriores, más de lo que había sido capaz de decirle. Lorena lo escuchó. Al final dijo, «Hay algo que debería haberle dicho hace meses». Abrió el cajón de la cocina donde guardaba sus cosas y sacó un sobre. «Miguel me pidió que le guardara esto para usted. Dijo que no sabía cuándo dárselo, pero que usted lo sabría cuando fuera el momento». El sobre tenía escrito en letras de 6 años, grandes y derechas, y con algunos números al revés. «Para papá». Rodrigo no lo abrió en ese momento. Esperó hasta la noche, cuando Miguel dormía. Se sentó a la mesa de la cocina con el sobre frente a él durante un rato, mirándolo, con el mismo respeto con que se mira algo que sabes que va a cambiarte, aunque no sepas todavía de qué manera. Lo abrió. Adentro había una hoja de papel doblada 4 veces. La desplegó con cuidado. Era un dibujo, 2 figuras, una grande y una pequeña, con los brazos extendidos hacia arriba. La figura grande tenía pelo largo y un vestido rojo. La figura pequeña tenía una camiseta azul y lo que parecían ser zapatillas con luces. Encima de las 2 figuras, en el cielo del dibujo, había algo que tardó un momento en reconocer. Una tercera figura, más pequeña todavía, flotando entre 2 nubes de algodón, que eran claramente algodones porque tenían la textura rizada que los niños usan para el algodón. Y debajo del dibujo, en las mismas letras grandes y derechas, «Nosotros 3». Rodrigo dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa contra el pecho. Y se quedó sentado en la cocina silenciosa durante un buen rato, con la mano plana sobre el bolsillo, sintiendo el papel debajo. La segunda cosa que hizo Rodrigo fue llamar a la doctora Guerrero y pedirle que incluyera en las sesiones con Miguel un espacio específico para hablar de su madre. No solo para procesar el duelo en términos clínicos, sino para hablar de ella como persona, de las cosas que hacía, de las cosas que decía, de las pequeñas historias que construyen a alguien en la memoria de quienes los amaron. La doctora Guerrero escuchó y dijo que era exactamente lo que había estado esperando que Rodrigo le pidiera. La tercera cosa fue la más difícil de las 3. Una tarde de sábado, cuando Miguel estaba en el parque con Lorena, Rodrigo fue al closet del cuarto que había sido el cuarto de los 2 y abrió la caja que llevaba 16 meses ahí, en el estante de arriba, sin abrir. La caja con las cosas de Valentina que no había podido distribuir, donar, enfrentar, fotos, cuadernos, los audífonos que usaba para escuchar música mientras cocinaba, un suéter de lana que todavía tenía su olor, aunque Rodrigo sabía que en algún momento ese olor también iba a irse. No hizo nada con la caja ese día, solo la abrió, la miró, puso la mano adentro y tocó algunas cosas y no dijo nada en voz alta porque no había nadie para escuchar. Pero al fondo de la caja encontró algo que no recordaba haber puesto ahí. Un sobre pequeño, con letra de Valentina, que decía, «Para cuando lo necesites». Rodrigo lo tomó. Lo pesó en la mano durante un momento. Y entonces lo abrió. Adentro había una nota en el papel de agenda con flores amarillas que Valentina había usado siempre. La letra redonda e inclinada hacia la derecha que él habría reconocido entre 1000 letras. Decía, «Si estás leyendo esto sin mí,
es porque tú y yo tuvimos la conversación que ninguno de los dos quería tener, y que tuvimos de todas formas porque éramos esa clase de personas que tienen las conversaciones difíciles. Sé que estás bien. Sé que Miguel está bien. Sé que están haciéndolo juntos como siempre han hecho todo, uno apoyado en el otro. No te preocupes tanto por hacerlo bien. Solo hazlo con él. Eso es suficiente. Siempre lo ha sido. Te quiero. Ve. Rodrigo dobló la nota, la guardó en el mismo bolsillo donde guardaba el dibujo, contra el pecho, y cerró la caja. Afuera, en el parque, su hijo estaba corriendo entre los árboles con los brazos extendidos como si quisiera tomar algo que todavía no existía. Lo mismo que hacía en la foto del verano anterior al accidente, lo mismo que hacía, seguramente, desde que tenía uso de razón, ese gesto sin nombre de los niños que todavía creen que el mundo tiene más cosas buenas de las que caben en los brazos. Semanas después, una noche de martes sin nada de especial, la clase de noche que ocurre sin anunciarse y que sin embargo es la que recuerdas, Rodrigo llegó del trabajo a las 6:30, que era temprano para él y que Miguel ya esperaba, y encontró a su hijo en la sala con un libro de dinosaurios abierto en la mesa y a Lorena en la cocina terminando de preparar la cena. ¡Papá! Miguel corrió hacia él con los brazos extendidos, el mismo gesto de siempre, y Rodrigo lo levantó y lo apretó y lo hizo girar, y Miguel se reía con la risa de barriga, la genuina, la de siempre. ¿Cómo estuvo el día? Bien. Aprendí que los pterodáctilos no son dinosaurios. ¿De verdad? ¿De verdad? Son reptiles voladores. Es diferente. Eso es muy interesante. Lo sé. Miguel lo miró con la seriedad de quien acaba de compartir información de alta importancia. ¿Sabías tú? No lo sabía. Miguel pareció satisfecho de saber algo que su padre no sabía. Lo bajó al suelo y caminó hacia la cocina a reportarle a Lorena que el papá no sabía lo de los pterodáctilos, que era claramente urgente que lo supiera, y Lorena respondió con la misma seriedad del caso. Pues menos mal que lo aprendió hoy. Rodrigo se quedó parado en la entrada de la sala, mirando a su hijo gesticular en la cocina, escuchando el sonido de la conversación que no podía descifrar del todo desde donde estaba, el sonido mezclado de la voz de Miguel y la voz de Lorena, y el chisporroteo de algo en la sartén y la radio baja, con una canción que nadie estaba escuchando del todo. Era el sonido de una casa que funciona. Imperfecta, incompleta en la manera específica e irreparable en que todas las casas que han perdido a alguien son incompletas. Pero funcionando, llena de las cosas pequeñas y sin grandiosidad con las que la vida sigue insistiendo en ser vida. Rodrigo sacó del bolsillo el dibujo de Miguel. Lo desplegó, lo miró. 3 figuras, 2 en tierra, 1 en el cielo. Los brazos de las 3 extendidos hacia afuera, hacia los lados, hacia algo o hacia alguien, en el gesto sin nombre de quien todavía cree que el mundo tiene más cosas buenas de las que caben en los brazos. Dobló el dibujo de nuevo, lo guardó de nuevo, y entró a la cocina a cenar con su hijo. Mucho tiempo después, cuando Miguel tenía 12 años y ya podía tener conversaciones de adulto sobre las cosas que le habían pasado de niño, le preguntó a su padre un día, de vuelta del colegio, de la nada, como las preguntas importantes. ¿Por qué instalaste la cámara ese año? Rodrigo pensó la respuesta. Porque tenía miedo, dijo, de que algo malo te estuviera pasando. ¿Y encontraste algo malo? No. ¿Entonces? Entonces encontré algo que no sabía que necesitaba encontrar. Miguel lo miró con esa expresión de los 12 años, que no es todavía la expresión adulta de entender, pero que ya no es la de no entender. ¿Qué encontraste? Rodrigo lo pensó. Que estabas siendo cuidado, dijo al final. De maneras que yo no estaba viendo. Miguel asintió como quien recibe información que confirma algo que ya intuía. Lorena me enseñó a rezar por mamá, dijo. ¿Lo sabías? Lo sé. ¿Está mal? Rodrigo sacudió la cabeza. No, está muy bien. Miguel asintió de nuevo. Se quedó un momento en silencio, mirando por la ventana con esa expresión que Rodrigo había aprendido a reconocer en los años intermedios. La expresión del niño que procesa algo en tiempo real y que en un momento va a tener una pregunta más.
¿Tú crees que mamá nos escucha?, dijo al final. Rodrigo lo miró. Pensó en la nota con letra redonda e inclinada hacia la derecha. Pensó en el dibujo que todavía guardaba, ahora enmarcado en su cuarto, 3 figuras con los brazos extendidos. Pensó en 16 meses de aprender a hacer trenzas y en los años que habían venido después, llenos de pterodáctilos y dinosaurios, y preguntas sin respuesta fácil, y respuestas que llegaban desde donde menos las esperabas. Sí, dijo, creo que sí. Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña, de esas que no están destinadas a nadie en particular, que son solo para uno mismo. Y luego sacó su mochila del hombro y la dejó caer en la silla del pasillo, con el abandono practicado de los 12 años, y anunció que tenía hambre, y preguntó qué había para cenar, y el departamento volvió a llenarse con el sonido de lo cotidiano, que era el sonido más bonito que Rodrigo Ferreira conocía. Afuera la tarde cambiaba de color. El cielo pasaba del azul al naranja al rosa, esa transición que ocurre todos los días, sin que nadie la pida, que es siempre diferente y siempre igual, que los niños todavía se detienen a mirar y que los adultos aprenden de nuevo a mirar cuando alguien que los quiere les recuerda que vale la pena. Rodrigo fue a la cocina a preparar la cena, y en algún lugar que no tiene coordenadas en ningún mapa, algo que se llama de muchas maneras distintas, en muchos idiomas distintos, y que no importa cómo se llame sino que existe y que escuchó. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.